Vamos a presentar este librito de Dickinson y las violetas, que es un texto breve de Jesús Marchamalo, ilustrado por Antonio Santos y editado por Diego Moreno. Veis que no falta nadie, estaban todos, está hasta el librero que ha podido venir hoy. Y bueno, ya teníamos muchas ganas de poder presentar. ¿Cómo se llama esta colección? ¿Tiene nombre? Sí, Marchamalo Santos. Marchamalines, los llama Landero. Los marchamalines o santines, que hay varias... Los llama marchamalines. Tú lo llevas con deportividad. He estado investigando porque ya no me acordaba, creo que el primero lo sacaste en el año 2013, el de Baroja, ¿puede ser? ¿Os acordáis vosotros? No. Si llegamos a saber que eran preguntas tan difíciles, habríamos repasado. Pero eso se soluciona muy rápido. Sí. Este fue el primero. Año 2013, exactamente. De 2013, que yo creo que ya lo presentaron aquí. Sí, tú haces como que no sabes de qué va, pero estás documentado. Estaba estudiando, lo tengo ahí. Bueno, y sabe hasta el mes. Bueno, ¿Qué mes fue? Noviembre. Era una cosa que salía para Navidad y... Bueno, reúne todas las virtudes. La mejor editorial del mundo, que el año que viene cumplirá 20 años, que también me lo estudió. Y bueno, Diego es un editor muy especial, no edita como Jeff Bezos o Elon Musk, edita bien, le gustan los libros, le gusta hacerlos bien y no le gusta hacerlos de cualquier manera. Antonio Santos, lo conocéis aquí todo el mundo, es un pintor, ilustrador. Hay años que la mitad de los libros que se han publicado en España los ha ilustrado él. En Nórdica ha ilustrado muchísimo, sobre todo con esta colección de marchamalines, pero ha hecho muchísimos más también. Y a Marchamalo, que también hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, y el año pasado presentando también lo de Sender, periodista cultural por antonomasia, con Luis Yes. Y bueno, no sé, iba a decir algo más que se me ha ido, ya lo diré para cerrar cuando nos tomemos el vino. Y nada, le paso... Aquí tiene el micro, te paso el micro aquí para luego. Y os dejo con Diego que os explique un poco mejor, más ordenadamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Chema, Ana, Marta. Bueno, la librería anónima es nuestra casa aquí en Huesca. 10 años, 9 libros, porque hubo un año que decidimos con la pandemia no publicar esta pequeña biografías. Es una de las colecciones, no tienen nombre, pero es una de las colecciones más queridas en la editorial. Ellos os harán, como siempre, un repaso de estos orígenes, pero sobre todo tienen el elemento central de que son libros hechos con cariño en todo el proceso. Los disfrutamos y además no solamente lo disfrutamos en el proceso de creación, de edición, sino que además lo disfrutamos mucho en el proceso de promoción. Sabéis que hacía años que no veníamos aquí, pero lo echábamos muchísimo de menos. Y era una de estas cosas que en estos tiempos que no hemos venido nos poníamos como el objetivo de, por favor, vamos a volver a hacer un libro de estos para venir aquí a Anónima, para ir a Antígona y a Alberti, que es la librería donde se hace en Madrid, ¿no? Eso es una tradición y las tradiciones son bonitas. Es una colección que, bueno, como sabéis, Jesús escribe el texto, ahora os contará, Antonio ilustra el libro, ahora os contará también con las peculiaridades de lo que es un libro ilustrado. En el caso de la editorial, lo que hacemos sobre todo es crear el libro, darle forma, buscar este papel que encontramos hace unos años en Fedrigoni, en Italia, y que lo utilizamos desde el comienzo para la colección. Afortunadamente, no es de los papeles que desaparecieron durante la pandemia. El Fedrigoni Arena sigue existiendo y lo seguimos utilizando para hacer estos libros tan especiales. Este caso, en el de la Emily Dickinson, a mí me hace mucha ilusión porque es mi poeta favorita. Hemos publicado varias obras de ella en Nórdica. Y, bueno, como también contará Jesús, no había apenas biografías de ella y es un libro que complementa perfectamente los otros que hemos ido publicando de la poeta de Amherst. Y es preciosísimo, como podéis ver. Así que nada, yo solamente agradecimientos a todos y a todas
y por supuesto a Jesús y Antonio por hacer estos libros juntos, que es un auténtico placer, como sabéis. Y el resultado de todo se hace para este día, para poder estar aquí presentando los libros. Así que adelante, ¿no? Pues muchas gracias, Diego. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Bueno, empieza tú. No, empieza tú. Sí. Hay varias tradiciones que ahora vamos desvelando y una es no dejar hablar a Antonio Santos, porque cada vez que habla Antonio Santos enamora a las audiencias, seduce a los y a las asistentes, sí. Y entonces hay que procurar por todos los medios que utilice un tiempo limitado, porque si no se embaucará con las cosas maravillosas. Qué manera de neutralizarme. ¿Has visto? Soy un jeta o esto. Que, oye, un gusto. Gracias por acogernos de nuevo, gracias a la librería. Es verdad que cuando uno pasa ratos malos haciendo estos libros, que los hay, siempre piensa, más tarde o más temprano terminaremos el libro, saldrá a las librerías y visitaremos en Huesca a la Anónima, estaremos en Antigona, en Zaragoza y en la Alberti con Landero, porque es un libro muy de tradiciones, es una colección muy de tradiciones. Es una colección que efectivamente nace hace 9 años o los que haga, yo me perdí 10, 11, hemos sacado ya 9. Veníamos contando lo bonita que es la colección en su conjunto. Nos hemos fijado en ella por primera vez, yo al menos esta vez, porque claro, vas guardando los libros año tras año, pero nunca los miras juntos hasta que el otro día hablamos en una librería en Madrid saltándonos la tradición de la colección y la verdad que es una delicia poder participar de ella, poder colaborar en ella con el texto y poder hacer estos libros año tras año. Es una colección que nació de una manera bastante casual y accidental con este retrato de Baroja con abrigo. Es un librito, yo tenía un texto que había publicado para una revista en Valencia, de la Universidad de Valencia, sobre Baroja, y Antonio, gran amigo, personaje talentoso sin duda alguna, como todos vosotros sabéis, y sobre todo generosísimo, le dije, oye, tengo un texto, ¿por qué no me haces unos grabados bonitos que le saquen un poco al texto y hacemos una cosa de Navidad para los amigos y tal? Muy generosamente, Diego interceptó la idea y dijo, oye, si queréis os lo publicamos aquí en Nórdica. Tardamos 17 segundos porque tropezamos para decir, oye, lo que quieras. O sea, Nórdica sí, así a todo, como en los ordenadores, ¿no? Salió Baroja y termino ya, ahora te dejo. No, y digo que iba a puntualizar una cosa. Pues venga, que no me digan luego, no les dejo puntualizar, Antonio. Exactamente así nos sucedieron las cosas. Tú me dijiste que tenías un texto de Baroja y que por tradición tuya le regalabas una cosa a cada uno de tus amigos siempre con arreglo a tu edad. O sea, empezabas por 48, luego añadías un amigo más porque ya tenías 49 y así ibas haciéndolo, ¿no? Y entonces me pediste que si yo podía ilustrar un texto de Baroja. Claro, yo me imaginé, tengo que hacer 10 o 15 ilustraciones de un texto de Baroja para que luego Jesús se lo regale a 50 amigos. Digo, ya no es hacer 15 planchas el trabajazo que me dan, sino que voy a tener que estampar 500 y pico estampas. No sé decir que no, nunca he sabido, pero me dio un ataque de pánico. Dije, joder, ahora como tenga que hacer esto, menudo marronazo. Le dije que sí. Y entonces, aprovechando la coyuntura de que estábamos un día reunidos con Diego, pues dejé caer la posibilidad que no le quedaba mal la musiquita de fondo. De que Diego utilizase esto para hacer un libro y que le sirviera a él también para sus compromisos y regalos. Esa es la verdadera historia de lo que sucedió. Y a mí, cuando Diego me dijo que él lo editaba, vamos, se me abrió el cielo. O sea, dije, joder, ya me he librado de tener que hacer 500 y pico estampas de descubriste la imprenta como Gutenberg, dijo pues esto. No, más que Gutenberg. Dice, si Gutenberg llega a descubrir la imprenta como yo, se hubiera echado a llorar. Dice, esto mejor que le imprima una editorial directamente. Oye, no sé si es verdad o mentira, pero es mucho más bonita la tuya, así que me quedo con esta. Es la auténtica. Me paso a tu versión. Bueno, pues total, que por puñetera pereza nació la colección porque Antonio no quería imprimirlos. El caso es que nos lo pasamos tan bien, nos divertimos juntos tanto, nos gustó tanto trabajar juntos, que nos conjuramos para hacer uno cada año
hasta que nos aburriéramos. Y llevamos 10 años y nuestra idea es continuar porque cada año nos encanta hacer el libro junto. Son libros que tienen varias singularidades. Una de ellas es que de los 9 libros que hemos editado juntos, Antonio solamente ha leído mi texto antes 2 veces. O sea, hace todo lo posible para que eso no sea necesario. O sea, Antonio no ilustra exactamente un texto mío, sino que Antonio indaga también el personaje, al escritor, a la autora que hemos elegido y hace las ilustraciones a veces 3 y hasta 4 meses antes de que yo haga el texto. Porque dice, y eso ahí tienes razón, que soy un pesado, que siempre llego tarde, que a última hora. Entonces, me gusta esta idea de que el texto no sea el punto de partida del libro, sino que haya como 2 historias, una que cuenta Antonio y otra que cuento yo. Salvo con Dickinson. Con Dickinson no ha sido así porque no había nada que leer de Dickinson. Yo creo que este libro es especial porque, claro, son apenas 10 folios, pero Dickinson es una autora llena de misterio, llena de enigma y que se mete en su casa con 24 años y no sale más y se mete en la habitación con 30 y no sale más. Eso da para 2 folios y medio, o sea, toda vez que ya has contado cómo era la jofaina y que tenía una colcha y un geranio y poco más. Entonces te digo que el reto esta vez ha sido descubrir qué partes de su historia podíamos engrandecer para conseguir un retrato fidedigno, ¿no? Y en ese sentido es un libro especial y que a mí me ha hecho sentir muy inseguro, porque al final me di cuenta hace relativamente poco que todo el enigma que plantea el personaje, todo el misterio que hay detrás, todas las preguntas que nos hacemos respecto de Emily Dickinson, cuando te lees este libro, siguen siendo exactamente las mismas. Es decir, se conserva el enigma, se conservan las preguntas, se conserva el misterio y me pareció precioso que como un ejercicio de lealtad hacia Dickinson, al final, aun leyendo sobre su vida, el enigma siga persistiendo. Yo voy a confesar otra cosa. A ver, normalmente yo me he visto obligado a hacer las ilustraciones antes de tener el texto porque Jesús no comprendía que si él hace llegar el texto 15 días antes de tenerlo que imprimir, a mí en 15 días no me da tiempo a hacer 15 grabados, estamparlos, etc. Entonces, cuando dijimos lo de Dickinson, dije, ahora te las vas a ver, bajo. Digo, no hay nada de material y vas a tener que escribir una biografía de Dickinson y no vas a tener nada. Se le está poniendo una cara de malo. Y yo estaba por dentro disfrutando, digo, a ver cómo sale Jesús de esta. Me ha sorprendido, ha salido muy bien. El otro día dice que Luis Mateo Díez le dijo que a él era el que más le gustaba, precisamente por eso, y le decía Mateo, mira, de Baroja cualquiera puede escribir 15, 20, 50 páginas, no hay ningún problema. No hace falta ni consultar libros, nos lo sabemos de memoria. De Kafka, 3/4 de lo mismo. De prácticamente todos los autores es muy fácil escribir, incluso Pessoa, que publicó tan poco, pero tienes muchos asideros, los heterónimos, todo. En fin, había todo eso, pero claro, de Dickinson, ¿qué cuentas? Y entonces dice Mateo que tiene mucho mérito porque con tan poco material ha sido capaz de escribir las 17 o 18 folios que sí, exageras, sí, porque es una... Y sí, a mí me resultó sorprendente porque yo he partido del texto de Jesús porque no había ninguna biografía para leerse de Dickinson y para mí sigue siendo un misterio. Me gusta su poesía, pero claro, es una mujer que muere sin publicar nada, que deja un baúl con 1700 o 1700 y pico poemas,
que deja una serie de cartas de su correspondencia, pero tampoco se cartea con grandes escritores americanos del momento. Lleva una vida muy de provincia, se cartea con un pastor protestante, se cartea con gente pues de interés muy menor, y que luego, cuando su hermana pequeña descubre todos esos poemas, pasan la censura en un principio del hermano y la destrucción de mucha de su correspondencia. Por ejemplo, la correspondencia entre Emily Dickinson y su cuñada, que parece ser, según dicen malas lenguas, no sé si habrá pruebas de ello, pero que mantenían una relación que era casi lésbica o era lésbica abiertamente. Difícil que fuera lésbica, porque claro, si ella no salía de su habitación y no dejaba entrar a nadie, uno fuera por el ojo de la cerradura, no sé yo a qué podían llegar. Pero claro que con esa censura de los poemas, que también fueron censurados, de la correspondencia censurada y mutilada en gran parte, y que empiece a editarse en una editorial muy pequeña, yo no sé si incluso financiada por su familia, la primera edición, no lo sé ese dato, pero que llegue a ser considerada una de las 3 grandes poetas norteamericanas, para mí es un misterio. Misterio total, porque no sé qué es lo que hay en esos poemas de ella, o qué es lo que hay de lo que ha pasado la censura, no sé exactamente cómo se construye. Sí que creo que el halo de misterio para los artistas y sobre todo para los que hacen un mercado en torno a un artista es muy rentable. O sea, ahora estoy releyendo las cartas de Vincent Van Gogh y he leído el otro día cómo lo promociona la viuda de su hermano Theo, y claro, es que es misterioso que de repente alguien que estaba llamado a desaparecer, porque 400 y pico cuadros de cuántos pintores se han destruido y han desaparecido del mapa, llegue y hay que incidir en la anécdota, en la locura o la posible locura de Van Gogh, su malditismo. Todo eso ayuda mucho a crear una verdad oficial que muchas veces no se corresponde con la verdad real, pero que llega un momento que la verdad real no le interesa absolutamente a nadie. Yo tengo un caso muy cercano por mi tía, Ángeles Santos, y la verdad oficial no coincide para nada con la real, pero yo le he llegado a contar la verdad real a gente y al cabo de un tiempo me siguen contando la verdad oficial y me da la sensación de que no me escucharon en ningún momento, porque interesa la verdad oficial, es la única que cuenta. Y en el caso de Emily Dickinson, no sé hasta qué punto la verdad oficial es una construcción, es un invento o responde realmente a la realidad. Me cuesta mucho creer que no saliera de su habitación, porque el pan de la casa lo hacía ella. Y no sé cómo podía amasar el pan en la mesa donde escribía. O sea, hay cosas que, buscando cierta verosimilitud, pues no sé, me chirrían un poco, ¿no? Pero bueno, para mí sigue siendo un misterio. Contabas lo del pan. Antes me preguntaban que cómo se construye una biografía, en qué te fijas, qué aspectos significativos de la vida de alguien te parecen lo suficientemente significativos como para crear con ellos una figura, ¿no? Y me encanta que cuentes lo del pan porque es algo imprescindible en la vida de Emily Dickinson. No es ninguna broma lo del pan. Ella se dedicaba a hacer pan, en su casa únicamente se comía el pan que ella amasaba y los únicos 75 céntimos de dólar que gana en su vida es en un premio que hacen en un certamen de panes que gana ella. Segundo y la única vez, el segundo era... Pues pensaba que era el primero. No, pero bueno, no le quitemos mérito, que está bien, que eran
Oye, era un segundo eran premio. 13 habitantes Muchas en veces, Amsterdam. como en el planeta, el segundo, El segundo es el bueno. En lo del pan probablemente sea... Y luego digo que la única vez que sale en un periódico su nombre en vida es porque aparece como segunda ganadora del certamen en cuestión. Es muy importante para Dickinson todo lo que tiene que ver con las plantas, todo lo que tiene que ver con los herbarios. El herbario forma parte de la obra de Dickinson. Ella no publica en vida más que 8 poemas y un herbario que empieza a hacer cuando tiene 12 años. Y para ella las plantas, las flores forman parte muy significativa de su vida. Es un personaje muy luminoso también y sorprende porque alguien que se encierra en su casa, que se encierra en su habitación, alguien a quien cuando muere sus vecinos no habían visto nunca. Durante años es una presencia casi fantasmal en ese pueblo donde vive. Los vecinos la ven a través de los visillos, la ven a través de las ventanas. O sea, no tenía una presencia, digamos, física, ¿no? Que digo que sorprende que en esa situación de encierro su poesía sea tan luminosa y sea tan luminosa, digo, además en el sentido estricto. Hay alguien, yo no me acuerdo quién, porque se cita con varios nombres, que dice que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, y es verdad. La poesía llega, te llama, te conmueve cuando lees de alguien, en un poema de alguien, lees algo que tú secretamente sabías, de lo que secretamente eras consciente, pero que nunca habías sido capaz de explicar. Los poetas que más te llegan cuando lees algo que tú secretamente sabías y que descubres a través de sus palabras. Que alguien, ya digo, con esta vida tan austera, tan claustrofóbica, si me apuráis, sea la autora de una poesía tan luminosa, es algo que definitivamente llama la atención también. El tema de los grabados, me encanta Antonio porque dice, no, claro, tengo que hacer 15 grabados, miente como un belleco, nunca hace menos de 37 grabados, o sea, ¿cuántos se van a entrar? 15, pues 58, por ejemplo, ¿no? Viene con unas carpetas prodigiosas, llenas de estos grabados, además, que sabéis que es una técnica que exige un cuidado especial. Antes contaba, lo he explicado ahora mucho mejor, que el linóleo es una plancha que tienes que tallar con una gubia. Me gusta esa manera de trabajar de Antonio en la que quita cosas, quita soporte, lo elimina y lo que va quitando son los blancos que después salen en las ilustraciones. Me encanta lo que le tardan en secar los grabados, o sea, necesitas un grabado con urgencia, llamas a Antonio que vive en un pueblo de Ávila y te dice, bueno, lo termino esta tarde, procuro, pero claro, tiene que secarse y todo. Bueno, no puede ser tan grave que se seque un grabado. No, pero ahora en invierno tarda, ¿cuánto en Ávila tarda en secar un grabado de estos tuyos? Hombre, más o menos 5 minutos. No. No exageres. Si es en invierno y hace frío, pues a lo mejor que se pueda manipular y tocar una semana. Una semana, 10 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, está Diego el pobre en la imprenta, ¿sabes? Y tal. Y dice, oye, vas a mandarnos el grabado y tal. Dice, le falta de secado todavía 4 o 5 días. Y me encanta porque son, claro, unos procesos totalmente del Renacimiento italiano. Todo es lento, todo es prodigioso, todo es fantástico. Hace 2 años o 3 hicimos el curso más absurdo y al tiempo fantástico que hemos hecho nunca juntos. Se titulaba Escribir un libro en 5 semanas. Y entonces era un curso que dimos en la librería Alberti en Madrid, en la que 6 personas asistían al nacimiento del libro. Yo cada jueves les mandaba el texto que había escrito y un comentario, ¿no? Decía por ejemplo, digo, vaya semana horrible, me ha salido todo fatal, no sé qué, pero he mandado un texto magistral a ver qué os parece y tal. Segunda semana, todo es una mierda, nada, esto no lo van a publicar ni siquiera Diego, que lo necesita y tal. Y hablábamos del libro, de cómo se hace, de cómo nace el libro. Y me acuerdo que empezábamos, o sea, eran 5 semanas exactas. La penúltima semana hacían la cubierta con Diego y la semana siguiente teníamos un PDF y la siguiente teníamos el libro. O sea, nadie nunca hacía unos libros tan rápidamente como Diego, pero
de una manera tan artesanal en el fondo. Cuando decía Diego antes que en la editorial solamente se encargan de que qué suerte que tengamos el Ferdigón y poco más, es un prodigio y creo que hay que resaltarlo también, la labor editorial de lo que hacen los editores. Esto de aquí es consecuencia de 10 folios y medio, normal, 10 folios del galgo, yo si se siguen haciendo, yo qué sé. Cuerpo 14 en Times New Roman, que yo mando a Diego, de las ilustraciones prodigiosas, se le han olvidado en casa a Antonio, pero son ilustraciones de este tamaño, muy contrastadas, muy bonitas y tal, y con eso Diego hace un libro. Elige el tipo de letra, elige el color, elegimos el título, vemos qué frase resaltar en la parte de atrás, qué se va a poner en el lomo, yo qué sé, todo ese tipo de decisiones es lo que convierte en 14 folios y 35 ilustraciones en un libro, en este caso de Emily Dickinson, de Blixen, etc. Y sí que me gustaría, porque nos preguntan a veces, ¿cómo elegís los autores? ¿Por qué estos autores y no otros? ¿Qué misterio hay en qué comunica, qué invisible hilván comunica los distintos autores que forman parte de la colección? Es algo caprichoso muchas veces, accidental, pero en el fondo ni siquiera. Son autores que nos gustan, autores sobre los que nos interesa indagar, autores sobre los que leemos muchísimo más de lo que necesitamos para hacer el libro, porque nos metemos mucho en la vida de estos autores. Contaste el otro día en la Alberti una de las cosas más bonitas que te he escuchado y llevo 10 años escuchándote. Y contaba cómo una vez, y ahora lo cuentas tú más despacio, pero fuiste a cenar con unos actores de Joglars y que te dijeron, perdona que estemos un poco raros porque nos cuesta salir del personaje. Y me pareció precioso, ¿no? Esos actores que se meten en un personaje y a quienes, claro, les cuesta un rato volver a ser quienes originariamente eran. A nosotros de alguna manera nos pasa igual con muchos de estos autores. Nos metemos tan definitivamente en su vida, en su mundo, que luego nos cuesta a veces mucho salir, ¿no? Y con Dickinson también nos ha pasado, ¿no? Que nos ha contagiado parte de su mundo, parte de su, no sé, de su mundo diminuto, cuidadoso, tan británico como el suyo, ¿no? Bueno, en el caso de Dickinson además había un problema y es que solamente hay una imagen, una fotografía que se sepa o que haya ciertas pruebas de que es ella, porque no hay ninguna documentación gráfica más que esa. Tanto que, si se me permite decir una animalada, como no se la ha visto ni nada, yo he llegado a sospechar que Emily Dickinson no era ella, era su padre, el que se veía por las cortinas. Y es el autor de los poemas, pero bueno, esto aparte. ¿Cómo que aparte? A ver, aclara todo esto. Esto es una insidia que yo dejo caer. Siempre trae alguna insidia, Antonio. Lo del juglar nos lo contaron, estaban Chema y Ana, y nos dijeron eso que les pasaba, que les costaba volver a la realidad y que a lo mejor en la cena estaban un poco herméticos, un poco callados, porque no estaban todavía como antes de... No eran ellos un día normal. Y a mí ahí se me abrió la luz porque yo no lo había visto con esa claridad, pero me había sucedido en varios de los libros, sobre todo en el de Virginia Woolf, que me leí como 4 o 5 biografías de ella, una escrita por su marido, otra por una sobrina, otra creo que por un sobrino, en fin, me leí bastantes cosas de ella y de todos los personajes del grupo, ¿no? Y claro, al final había leído tanto y de sus historias, de los intercambios entre unos y otros, cómo se hacían y se deshacían las parejas, que me sentía como uno más del grupo, o sea, De Bloomsbury. Sí, me sentía del grupo y me costó mucho salirme del grupo. Claro, yo me metí cuando ya no existía, pero... Se fue al WhatsApp y... Pero me costó muchísimo, muchísimo. No sé si lo he conseguido del todo. Y sí, eso sucede, o sea, cuando te metes tanto, que por otra parte para mí ha sido una gran enseñanza
de Jesús, porque yo hacía, pues como muchas veces hacen los ilustradores, o sea, tenía que ilustrar un libro, si era una biografía, buscaba imágenes, fotografías de ese escritor o escritora, y a partir de ahí hacía mi trabajo. Pero no había descubierto el gran placer que es empezar a indagar, a leer, a profundizar en el escritor, leer sus libros, todo eso que no se ve en la parte gráfica, porque eso no se puede contar más que con palabras, ¿no? Pero que te produce una sensación muy agradable y es un proceso. Siempre hablamos de eso, de que el libro es la última fase de un proceso donde realmente sucede todo, es en la construcción del libro, ¿no? Que es donde lo que vosotros no veis, pero que nosotros disfrutamos. O sea, esas reuniones de los tres, esas comidas, ese hablar del escritor o la escritora, contarnos anécdotas que hemos ido descubriendo uno u otro, llevarnos la contraria, pues yo he leído esto, pues yo he leído esto contrario en este tal. Todo eso forma parte de ese proceso cuyo resultado final es, como he dicho antes, el libro, ¿no? Y que es enormemente nutritivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos enriquece el conocer tan a fondo. Y por ejemplo, otra cosa que me desveló Jesús fue que antes de leer a un escritor o a una escritora hay que leerse una biografía o un par buenas, porque eso te ayuda a explicarte muchas veces su obra. O sea, es imposible entender Orlando de Virginia Woolf sin haber leído una biografía de ella y saber a quién está dedicado ese libro y en cuál era su estado anímico cuando ella lo escribe, ¿no? Es fundamental para entender el libro. Y eso pasa, pues con todos los escritores, pasa con Pessoa, pasa con Kafka, con todos. Entonces, en ese sentido es muy interesante profundizar en la vida del retratado o la retratada. Pues has estado sensacional, tío. Nos has convencido. Pues toda esta es la historia. Oye, tú explicas muy bien esto, lo de la parte de atrás me encanta, porque es verdad, nos gusta mucho el proceso, disfrutamos mucho haciendo los libros juntos, y luego hacemos libros que no son como estos para la editorial, trabajamos con Diego de forma habitual y es estupendo siempre, pero estos libros tienen algo especial en el proceso de construcción. Hay un mimo especial, hay un cuidado especial a la hora de hacerlos. Y de hecho yo escribo de manera diferente estos libros que otros libros. Digamos que en estos libros vuelco más, una parte más literaria. Hay todo esto que hablábamos antes de las tradiciones que a mí me gusta, ¿no? Mantenerlas, ¿no? Es verdad que es un libro, son libros que responden a toda una tradición. Entonces, pues hay que quedar un día a comer. Es como capítulo 1. Antonio trae los grabados en una carpeta. Antonio viene en pantalón corto. Antonio viene en pantalón corto, que es lo primero que le hemos preguntado hoy. Hemos dicho, Antonio, ¿vas a ir a Huesca en pantalón corto en pleno invierno todavía y tal? Y bueno, ha venido bastante bien. Total, que digo que hay como una serie de procesos. Antonio trae los tal. Antes hemos hablado, antes hemos buscado una buena biografía o nos comunicamos, antes hemos charlado alguna vez sobre el tema. Antonio hace 30 grabados, los trae en una carpeta prodigiosa, maravillosa. Ahora cuentas si quieres, como no has traído, que se te ha olvidado las planchas, pues tienes que contárnoslo. No, pero lo has contado tú muy bien, ¿no? Lo he contado, es que son ya 10 años escuchando cómo hace las planchas y tal. Y es fantástico verle, o sea, que es una maravilla las planchas de Antonio, cómo trabaja. Una vez imprimimos un libro, Diego y yo, y fuimos muy generosamente, nos llevó al Tórculo, como se llame todo aquello, imprimimos un libro y allí lo dejamos secando, con 4 o 5 semanas estuvo secando los grabados. Probablemente me dormí un poco. Y al principio está fenomenal, porque dices, oye, qué bonito es todo el grabado y tal, pero decíamos ya, cuando has hecho 7 grabados y otro papel, venga, Apolo, no sé qué, tal cual. Pero digo que haya un proceso siempre, te digo, como muy cuidadoso y muy lleno de pasión.
tú cuentas que hay libros que se hacen desde fuera para adentro y libros que se hacen desde dentro para afuera, y este es de los segundos. Todos dejamos en cada libro yo creo que lo mejor de nosotros mismos, y va en serio. O sea, que cuidamos mucho los libros, los libritos estos, y es una experiencia siempre hacerlos. No sé si os habéis fijado, luego claro, los libros crecen, van a su aire. Por ejemplo, hasta no sé qué libro aparecía yo en el lomo. Entonces, pues, claro, los autores literarios siempre tenemos cierta preeminencia. Yo siempre digo que pongan a Antonio más pequeño. Digo, oye, pues él bastante me saca ya luego en persona. Me ha dicho Diego que te va a quitar del lomo. Ya te digo yo. Seguro que acaba quitándome. Entonces, pues por ejemplo, al principio salía yo en el lomo nada más, y de repente a partir de... Yo no sé si fue Delibes en bicicleta. Y yo no dije nada, ¿eh? No dijo nada. No fue un acto reivindicativo por mi parte. No dijo nada. Pero dijimos, oye, hay que meter a Antonio en el lomo. Y dijimos, pues vamos a meter a Antonio en el lomo, si no cabría en un lomo de 400 páginas, en uno de 40. Y decidimos crear una especie de sociedad pública que es Marchamalo y Santos, que está a partir yo creo que es de este libro de Delibes en bicicleta. Y me encanta porque es verdad. Es decir, que son libros que seguramente no haríamos ni tú con otro tipo que haga los textos, ni yo con otro ilustrador, porque es una mirada, digamos, de los dos con la que se construye el libro y después esta y tal. Si es para mí, no estoy. Ponte. Hay dos anécdotas que en sucesivas presentaciones han salido, hablando de los procesos creativos, que a mí me gustaron mucho cuando se las oía a Jesús por primera vez. Una es esa anécdota famosa de Oscar Wilde, cuando dice: hoy he estado trabajando en un poema, por la mañana he puesto una coma, por la tarde la he vuelto a quitar. Eso habla mucho del proceso creativo. La otra es de un director de cine, de Visconti, que le dice a su ayudante de dirección, le dice: en esa cómoda de ahí mete lencería femenina. Dice: pero si están cerrados los cajones. Dice: es igual. No se va a ver. Sabemos que está. Bueno, pues eso es lo que no se ve y que al que lo hace, aunque no se vea y probablemente no se intuya ni nada, le produce cierta satisfacción en el proceso de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que de eso tienen mucho estos libritos que hacemos juntos, de esos gestos aparentemente inútiles, que en la última presentación a mí me llevó a contar algo que no tenía nada que ver con la presentación, que fue mi experiencia mística en un convento de clausura. Vas a contarlo hace 52 años. Y música, por favor. Bueno, fue impresionante. O sea, si queréis os lo cuento, y si no, pues os lo cuento en petit comité otro día. A ver, los que quieran que lo cuente. Bueno, luego no lloriquéis cuando lleve 3 horas y cuarto contando la historia de las monjitas. Cuéntanoslo, anda. A ver, quería hacer... Pero esto no tiene nada que ver con el libro, o sea, es un regalo... Es sobre los gestos aparentemente inútiles. Yo era de los que pensaban que las monjas de clausura hacen un trabajo que no sirve absolutamente para nada. Hasta que me sucedió lo que os voy a contar. Yo había hecho en Cuenca una carpeta de grabados de linóleos que quería que fuera en una caja, y esa especie de carpeta metida dentro de la caja. Y alguien me dijo que las monjitas de clausura de la Puerta de Valencia en Cuenca hacían ese tipo de trabajos. Entonces fui allí, subí las escaleras, hice girar el torno que chirriaba muchísimo, y le hice un croquis a la supuesta monja que había al otro lado, explicándole lo que yo quería. Ella me lo rectificó, pero no sabía interpretar lo que yo le decía, o yo no se lo sabía explicar bien. Al cabo de un buen rato de darle vueltas al torno, le dije: oiga, hermana, ¿y no podría yo verla a usted y explicárselo directamente, que tal vez sea más fácil? Me dijo: un momento, por favor. Al cabo de un rato se abrió una puerta a mi izquierda y entré en una habitación que estaba en
en oscuridad casi. Penumbra. En Esta es la palabra penumbra. Buscaba la palabra penumbra y había una reja que me separaba de la monjita. Entonces se lo expliqué, quedamos de acuerdo. La monjita era jovencita, era menuda, con pinta de paisana, un poco fuerte y de mofletes muy rojos. Total, que se lo expliqué y me fui. Y habíamos quedado, pues como 2 meses después, en que ellas tendrían todas las carpetas. Al cabo de 2 meses fui, efectivamente las tenían, me las puso al otro lado del torno, las recibí, le dejé yo el dinero, lo recogió y me fui muy contento de cómo habían quedado. Entonces bajé las carpetas, las metí en mi coche y en ese momento vi que había una floristería al lado del convento en la acera de enfrente. Y dije, hombre, pues estas monjas tan majas, les voy a llevar una planta. Y les compré una plantita, subí otra vez las escaleras, dejé la planta en el torno y al girar oí un ¡oh! Entonces me dijo, espere un momento. Y al cabo de un ratito se volvió a abrir la puerta y estaba la monjita esta con la superiora del convento, que era una señora mayor, delgada. Y nada, estuve hablando con ellas, que por qué había tenido ese detalle. Yo les dije que porque me lo habían hecho un trabajo muy bien hecho y me había parecido barato. En fin, el caso es que en un momento dado la superiora me dice, ¿quiere usted visitar el convento? Y claro, yo dije, joder, visitar el convento de clausura. Dije, claro que sí que quiero. Y entonces me invitó a entrar y me enseñaron las partes comunes. Estaban lavando ropa, que luego ellas mandaban una vez zurcida y planchada a los asilos de la ciudad o de la provincia, y había un par de monjas en el claustro haciendo de jardineras con la ropa un poco remangada, ¿no? Se les veían hasta las rodillas, y luego pues nada, estaban haciendo ahí sus menesteres, pero lo que más me impresionó cuando entré ahí fue una especie de atmósfera que yo no buscaba y que me vino de manera natural. O sea, una atmósfera, se veía un poco las partículas de polvo en suspensión en el aire, había como una sensación de bienestar, de placer, a mí me cautivó. Y nada, vi eso, ya me fui con esa experiencia mística y entonces al cabo de un tiempo yo lo que hice fue irles mandando todos los catálogos de mis exposiciones. Y pasó 1 año o 2 y recibí una carta de la superiora en la que me decía que como ellas no podían salir del convento, en una pared de una de las habitaciones habían ido colgando o clavando con chinchetas todos los cataloguitos, los tarjetones que yo les mandaba y que rezaban mucho por mí para que me fuera muy bien. Me pareció tan bonito que dije, joder, pues no es un gesto inútil. Y si es un gesto inútil, llegué a la conclusión de que en la vida debe de haber más gestos inútiles como ese. Porque es como lo de la ropa salvando las distancias en la cómoda o como he puesto y he quitado una coma. O sea, no son gestos inútiles. Y eso me llevó a cambiar completamente mi manera de ver el supuesto trabajo o el trabajo de esas señoras que no tiene nada que ver con el de Trump. Pues oye, eso está formidable. ¿No? ¿Quién habla ahora del título del libro, tío? Oye, esto lo contó el otro día y nos dejó iluminar. 2 cosas brevísimas. Es una historia preciosa, me encanta. Siempre traemos flores a los sitios, por si acaso que quieren rezar por nosotros, que nos viene fenomenal. El tema del título. Esto se iba a titular originariamente, dijimos, qué buen título, Emily Dickinson de blanco, dijimos, porque ella hay un momento en la vida en que casi sacraliza su propia figura y se viste de blanco ya todo el tiempo. Pero claro, el problema es que teníamos este dibujo maravilloso, esta ilustración, donde está, como veis, vestida de negro, y esta que no nos gustaba para la cubierta, donde es la única que está de blanco en todas las que ha hecho Antonio. Entonces dijimos, no podemos titularlo de blanco porque no nos terminaba, vamos,
joder, si solamente hay una imagen de Emily Dickinson, parece que es evidente que tiene que ser la imagen de la cubierta, vamos a reconocerla y tal, ¿no? Entonces recuperamos la imagen de blanco, la de la cubierta, pero claro, no se podía titular Dickinson de blanco. Y teníamos un problema también porque hicimos hace tiempo este librito de Stephen Zweig, que también os recomendamos, que como veis tiene la cubierta de color violeta. Porque es la tinta violeta. Una de las singularidades de la colección es que siempre buscamos un color distinto y apropiado para cada uno de los protagonistas. Y no veáis qué discusiones. O sea, yo a Pessoa le veo un poquito azul. Claro, los chicos además que no tenemos un verbo para los colores, pues un poquito más no sé cuántos y tal. Total, que es un lío horrible. Y nos contaba antes Ana, decía, ¡ay, unas violetas! Dice, no como la cubierta del libro, que no es ni violeta ni nada. Y decíamos, bueno, es un poco como fucsia, claro, porque en realidad pues tampoco podíamos. Bueno, pues todo esto forma parte de esa parte oculta del libro, secreta, que es como realmente disfrutamos. Como teníamos esta imagen, resulta que no quedaba bien con esta de aquí y hubo que quitarlo negro, ponerlo blanco, o sea que siempre está todo, ya digo, lleno de misterios y de secretos. Y si queréis os leo el principio del libro. ¿Contamos algo más? No, lee el principio. Es que los principios los bordo, o sea, luego ya hay un problema y es que son 10 folios del cuerpo 14 en Times New Roman, o sea, como se me vaya la olla, os lo leo y ya todo el mundo se va y tal. Entonces voy a procurar no pasarme. Yo te paro. Párame, por favor, párame cuando llegue 3 páginas y tal. Veréis, esto de Dickinson empieza así. Me encanta haberme puesto las gafas apropiadas para esto. La única imagen que se conserva de ella es un daguerrotipo de cuando tenía apenas 16 años. Uno de esos retratos antiguos de una solemnidad embarada que parecen llegarnos de un pasado remoto y fantasmal. La incipiente fotografía, ese milagro entonces todavía, requería de largos tiempos de exposición y por tanto de inmovilidad. Así que los fotógrafos debían servirse de soportes metálicos que, ocultos tras el modelo, ayudaban a mantenerlo erguido y en la misma postura. Pero resultaba imposible no parpadear durante el tiempo que exigía la insolación de la placa, de modo que los ojos muestran en las fotos antiguas con frecuencia una veladura que les resta expresividad, viveza. No es el caso de la joven Emily, que posa menuda y aniñada, rostro ovalado pálido como el nácar de un camafeo y ojos grandes y oscuros, apacibles. Una mirada ensimismada de condescendencia, ensoñación, que enmarca una nariz pequeña, respingona, cejas rectas y unos labios carnosos fruncidos, tal vez por timidez, decoro antiguo. Sobre la mesa, un libro y unas manos menudas que apaloman un ramito de flores diminutas. Le encantaban las margaritas, emblema de la inocencia y la belleza, las gardenias, anémonas, camelias, aunque su preferida era la pipa india, una flor blanca y silvestre que crece en lugares ocultos, escondida, y adoraba las violetas, también por su esplendor insospechado. Un párrafo más. Llama así la atención el vestido oscuro, discreto y sin adornos monacal y el cuello diminuto de perlé porque durante años, cumplida la treintena, se consagró al color blanco como una santa laica, una sacerdotisa de aquella religión de la que ella era el único credo y sus poemas sagradas escrituras. Mi nieve, solía decir de sus vestidos blancos que resaltaban la inmaculada pureza de su mundo. Y dejo de leer antes de que empiece a equivocarme en serio. Muy bien, Jesús. Pues nada, así empieza. Bueno, muchas gracias. Bueno, Y ya, menos 5. Hay tiempo para 2 preguntas. Si queréis hacer alguna. ¿Cuál es la próxima autora? Muy regular. Carmen Martín Gaite. ¡Hala! Ya lo ha contado todo. Pues Oye, Pilar es la que recomendó en la última presentación que ver si había más mujeres en la... sí, sí, sí. ¿Desde hace años? Sí, pero hemos estado bien, esto va bien, esto va bien. No Sí, del sí, todo, ¿eh? Aunque
más no fueran de ella, sino de su padre, has dicho. No, bueno, ya te has metido ahora. Sí, 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 no, sin éxito. La siguiente es Carmen Martín Gaite. Nos gusta mucho Carmen Martín Gaite. Estamos ya leyendo la biografía. Antonio, cualquier cosa de Carmen Martín Gaite que queráis saber, ya se está leyendo la biografía. Estamos en marzo porque se pone muy nervioso luego si no está a tiempo. Como tenemos que hacerlo para diciembre, pues ya va justo. Claro, pero nunca podréis hacer uno que es de alguien que no tenga biografía. ¿De algún autor? Buena pregunta y no, claro. No porque... Sí, sí, pero es breve. Bueno, Emily Dickinson. Emily Dickinson mucha biografía no tenía, pero oye, una cosa que sí que es importante, es decir que los libros estos son muy literarios, tienen un tratamiento muy literario, como veis, pero todo lo que se cuenta en el libro es verdad, o al menos hay una verdad, digamos, documental. O sea, nunca nos inventamos nada porque yo ese territorio de la medioficción no lo entiendo. O sea, o es ficción o no lo es. La lectura de la ficción tiene un tratamiento diferente, tiene un tratamiento distinto. Y la lectura de la realidad, de la, digamos, de la biografía documental, tiene un tratamiento diferente. Entonces, una cosa es que tú eso lo adornes, lo expliques, lo adjetives, pocas adverbios, preposiciones, cuidadosamente, pero todo lo que se cuenta, yo creo que hay un compromiso con la verdad, con la realidad. Es muy complicado saber qué es verdad en una autora de hace 2 siglos, de hace un siglo, yo qué sé lo que cuentan de ella, pero al menos sí que hay un compromiso de todo lo que cuento lo he leído en alguna fuente de confianza, lo he leído en un prólogo de alguien que me fío, lo he leído en 2 prólogos, lo he leído en 2 prólogos, en una nota al pie, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que procuramos ser leales a la biografía del autor en cuestión. ¿Otra pregunta? Fácil. Habéis dicho que este es muy complicado porque hay muy poca información, pero de los que hay muchísima información, ¿cómo se desglosa todo lo que no quieres que aparezca? Pues es una pregunta que atañe a los dos, porque también, también Antonio elige a la hora de ver qué imágenes de un autor hace, ¿no? Yo creo que tengo una intuición para eso. O sea, a mí hay cosas que me pasan inadvertidas de la biografía de alguien y cosas que me resultan muy esenciales. Y lo voy construyendo de esa manera. Si es verdad que busco siempre, para empezar, una buena historia, o sea, no sé, hay como una revelación casi, fíjate. Hay un momento casi de revelación. Esto va a empezar así. Y a partir de ahí vas continuando. Yo soy muy de Wilde. Hay una anécdota muy bonita de, ¿cómo se llamaba? Bryce Echenique y Monterroso. Estaban ambos en una mesa redonda hablando de no sé qué y dijo Bryce, dice, a mí no sé si te pasa, cada vez escribo más sin corregir, dijo Bryce. Y dijo Monterroso, dice, pues a mí me pasa exactamente lo contrario, que corrijo más sin escribir. Yo soy de la escuela de corregir más sin escribir. Me encanta cortar textos, me encanta poner una coma por la mañana y quitarla por la tarde, ¿no? Y creo que los textos definitivamente mejoran cuanto más tiempo les dedicas, ¿no? Entonces, sí es verdad que haz cuentas, pero son 10 folios, tardo 5 semanas solo en escribirlo. O sea, he estado ya documentándolo. Entonces, hago medio folio bueno. Espérate, un folio y medio a la semana, vamos, ya me gustaría a mí hacer un folio bueno y medio a la semana. De eso estamos hablando. Y Antonio, te digo que por el proceso y lo que exige, creo que eso de alguna manera se nota, o tratamos de que se note, ¿no? ¿Tú cómo eliges los aspectos? Yo no sé si se nota, pero, por ejemplo, la biografía de Stefan Zweig. Yo había leído alguna biografía de él, pero a raíz de hacer este librito me leí algunas más. Y luego me leí su libro de memorias, me leí la correspondencia con su primera mujer. Y poco a poco vas entrando en el personaje y hay algunos que te resultan... que les coges muchísimo más afecto que a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zweig,
Y había una idea que a mí me obsesionaba y era cómo ese pobre hombre, que había sido un escritor tan exitoso, que era una buena persona, que en todas sus biografías redime siempre al biografiado, incluso en la de Fouché, que es un individuo bastante repulsivo, él lo salva de alguna forma. Y me gustaba mucho esa imagen de Zweig, que se tiene que exilar, que le destruyen su biblioteca, que le destruyen su mundo, que al final se va a Brasil e intenta llevarse algo para seguir escribiendo y se lleva lo poco que salva de su colección. Llegó a tener una de las colecciones de autógrafos y de manuscritos más importantes del mundo occidental. O sea, tenía, por ejemplo, una partitura de Beethoven manuscrita, ¿no? Con todas las correcciones, todo, etcétera. O sea, que a ese hombre le destruyan su mundo de esa forma, me produjo una sensación de tristeza y de pena y de pérdida de fe en el ser humano en general, que yo trabajé un poco el libro desde ese sitio. Y esa mirada me condiciona luego mucho en lo que yo voy a hacer, pero que tengo la sospecha, o más bien la certeza, de que eso en el trabajo de ilustración no se ve. Pero a mí me sirve para hacerlo. Pues gracias, Jesús, Antonio. Muchas gracias a todos. Muchísimas por haber gracias. venido. Claro, por gracias. Vale.